El pasado 27 de junio, durante la sesión extraordinaria del Senado, fue aprobada en el Congreso la Ley para la Protección de los Páramos, enfocada en construir una política pública en materia de conservación de estos ecosistemas. Desde el año 2016, el Ministerio de Ambiente venía liderando esta iniciativa. La nueva ley de páramos prohíbe la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala. Las actividades económicas de las comunidades paramunas serán enfocadas en la preservación de los páramos. Para ello, el gobierno les garantiza las fuentes de financiación a través de los pagos por servicios ambientales, las líneas especiales de crédito y la asistencia técnica y acompañamiento del sector agrícola. Sin embargo, un artículo despertó inquietud en el sector ambiental y financiero. Se trata del artículo 26, que revive un asunto controversial. ¿Cómo serían designados los recursos recaudados gracias al impuesto al carbono? A esto se le suma la inconformidad que varios voceros han manifestado ante esta ley, ya que consideran que la ley pone en vilo la economía y el desarrollo de estos territorios. Este es el tema de hoy en Semana Sostenible en Vivo, y para analizarlo nos acompañan Luciano Grisales, representante a la Cámara por el Partido Liberal; Ramón Leal, director de Asocars; Camilo Rincón, asesor jurídico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mauricio Cabrera, coordinador de política en temas mineros de la WWF; Fabio Guerrero, director de Corpo Chivor. Pregunta: ¿se va a lograr sancionar la ley de páramos? Buenas noches y bienvenidos a Semana Sostenible en Vivo. Este gobierno y este periodo legislativo concluyeron con una muy ambiciosa agenda en términos ambientales. No solamente se aprobó una muy esperada ley de cambio climático, se archivó una reforma al Sistema Nacional Ambiental, sino que se aprobó una ley de páramos. Este proyecto de ley se había esperado durante algún tiempo. Ha habido muchas modificaciones vía distintos vehículos al tema de la actividad económica en páramos y ahora queda todo en una misma ley. Sin embargo, la ley ha sido objeto tanto de críticas como de cuestionamientos, porque también incluyó la destinación del impuesto al carbono, como ciertos cambios en las transferencias del sector eléctrico. Para discutir este proyecto y ver cuáles han sido sus ventajas, hoy tengo unos invitados de lujo. Empecemos por el ponente y coautor de la ley de páramos. Representante, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carolina? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Cuéntame un poquito qué quedó en el proyecto. No, pues Carolina, después de casi un año y medio de debates y discusiones, de participación inclusive de muchos partidos, porque aquí debemos decir que además del Partido Liberal al que pertenezco, el MIRA estuvo muy inquieto también en el asunto, una participación muy activa del Centro Democrático igual también, y con varios congresistas, y sobre todo con la participación de las organizaciones no gubernamentales, WWF y Foro por Colombia y varias organizaciones. Al final también con la ayuda del gobierno logramos sacar un texto que interpreta varias realidades. Lo primero, lo que decías, hace mucho tiempo estábamos en la obligación, en la necesidad y en el interés de tener un marco legal que nos diera la oportunidad pues de reglamentar lo que significa la protección y la conservación de los ecosistemas de páramos, ¿no? Una realidad muy importante a partir de la cual construimos básicamente el proyecto es que allí pues hay unos habitantes, que hay una buena cantidad de municipios, unos 400 municipios en el país, que tienen responsabilidades con los ecosistemas de páramos, que inclusive hay 10 que tienen el 70% de su territorio en páramo, y otros pues igual con una buena cantidad, pero allí habitan pues una cantidad importante de colombianos. Y con esas realidades pues nosotros iniciamos todo un proceso de eso, de discusión y de debate, que nos llevó a tener un proyecto que tiene 5 capítulos, ¿no? El primero pues habla de unas disposiciones generales, ¿sí? El segundo de las regulaciones, algo que ya, digamos, la Corte ya había sentenciado, la sentencia de la Corte, la C035, pone de frente esas mismas realidades y además las preocupaciones de los ciudadanos. La relación directa que hay de los páramos con el agua, y el agua pues obviamente con la vida y la subsistencia de los colombianos. El enfoque poblacional, que es un capítulo muy importante, que es el capítulo 3. La financiación, porque entendíamos además que todo eso que queríamos hacer en los páramos necesitaba un recurso, una provisión de un recurso importante, y pues claro, la vigilancia y el control de que esto saliera adelante. Así pues más o menos lo construimos, y ya pues en las últimas
sesiones, inclusive en sesiones extraordinarias, logramos sacar adelante el proyecto. Camilo, para el Ministerio de Ambiente, ¿cuáles son los principales logros de la Ley de Páramos? Digamos que esta es una ley que se hizo de cara a la comunidad, de cara con los representantes, en donde teníamos unos retos muy importantes que ya nos había planteado la Corte Constitucional en la sentencia 035. Pero hablemos un poquito para la audiencia de cuáles han sido esos retos. Digamos, se prohíbe la actividad agrícola dentro de los páramos, la minera, pero hay muchos habitantes, entonces había que resolver ese limbo en el que quedaban, ¿cierto? Tenemos 2.8 millones de hectáreas en páramo y tenemos aproximadamente 350.000 habitantes que están dentro del páramo, más obviamente todos los que se benefician de los servicios ecosistémicos en donde están los grandes centros urbanos como por ejemplo Bucaramanga y Cúcuta, ¿sí? La ley nos permite desde el gobierno nacional generar toda una articulación para que el Estado en su conjunto llegue a esas comunidades, llegue a esa población, llegue a los habitantes paramunos con la finalidad de ¿qué? De que se pueda generar o aplicar la prohibición que ya establecida desde el 2011 la ley, pero con programas de reconversión y sustitución, con un financiamiento fuerte y una presencia fuerte del Estado, que era lo que no estaba pasando. Entonces, digamos, no había todavía una ley que realmente gestionara de manera integral, no solo la conservación, sino las comunidades, las necesidades de las comunidades. Entonces, este proyecto de ley permite articular las dos cosas. Y eso de cara a la población que vive allí es un tema muy importante, de cara a todo lo que tenemos frente al tema del posconflicto, porque estábamos generando nuevos conflictos ya de carácter ambiental y lo que el gobierno, en conjunto con los representantes, sobre todo con el representante Luciano, lo que vimos fue una oportunidad de trabajar en conjunto. Es una ley que se hizo con las comunidades. Ahí yo tengo una pregunta y ahorita le doy la palabra a los demás, disculpen. ¿Cómo acabó ahí la destinación específica del impuesto al carbono si eso ya estaba negociado en un decreto? ¿Por qué acabó a última hora en la Ley de Páramos? Digamos que desde el inicio el tema del impuesto al carbono había una distribución distinta. Si uno mira el inicio del proyecto de ley establecía un 90% y un 10% como destinaciones. Y desde el gobierno nacional con el Ministerio de Hacienda ya veníamos trabajando en una propuesta reglamentaria, en donde un 70% fuera el Fondo Colombia Sostenible, el Fondo Colombia en Paz, y el otro 30% fuera a temas eminentemente ambientales. Ahora, mucho se ha hecho respecto de esto, y se ha dicho que se le ha hecho el conejo al impuesto al carbono, sobre todo en el tema de las inversiones ambientales. Pero creo que es una lectura errónea que se le está dando al artículo, es una lectura errónea que se le está dando a la ley, porque al final hay una inversión específica que es el 30% frente a todo el tema ambiental. Recordemos que Colombia... ¿Y eso se le va a asignar al Ministerio de Ambiente vía Presupuesto General de la Nación? ¿O? Recordemos, 2 segundos. Recordemos que Colombia aumentó considerablemente sus áreas protegidas, entonces había que generar destinaciones específicas para el tema de áreas protegidas. Y el otro 70%, porque todo el mundo piensa que es que el otro 70% no tiene consideraciones ambientales, el otro 70% sigue siendo aplicándose con consideraciones ambientales. El posconflicto y el acuerdo final de paz traen puntos muy específicos en relación con la protección del medio ambiente. El cierre de la frontera agrícola, la protección de las áreas de especial importancia ecológica y la disminución de los conflictos socioambientales son los que se van a recoger en este fondo, son los que se van a gestionar hasta este fondo. Creo que plantear la situación desde el punto de si los administro o no, no creo que sea la solución a la problemática. Además, el Ministerio de Ambiente no es muy bueno para ejecutar por lo general, es decir, con toda esa plata probablemente se hubiera enredado porque no tiene presencia en las regiones, para eso están las corporaciones. Perdón, interrumpo brevemente, Mauricio. Sé que WWF acompañó este proyecto de ley. Hay cierta preocupación por el tema de que no quedó claro quién expide los criterios ambientales para el Fondo Colombia en Paz. ¿Ustedes qué perspectiva tienen sobre ese tema? Creemos que realmente tiene que ser entre los ministerios. A mí me parece que un gran logro que tuvo el proyecto de ley fue meter a los ministerios de Minas y de Agricultura, además del Ministerio de Ambiente, municipios, corporaciones autónomas regionales, en una discusión más integral de lo que se tiene que hacer en esos páramos.
En ese sentido, me parece que la perspectiva de construir entre los diferentes actores esa visión de territorio, esa transformación que se tiene que dar de actividades productivas, hay alrededor de 1.5 millones de hectáreas cultivadas en papa, hay 511 títulos mineros, de los cuales más o menos 210 tienen licencia ambiental. Entonces, previa a la prohibición. Previa a la prohibición. Entonces, esos son realidades que tienen que construirse. Entonces, construirla con los ministerios de los ramos, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Minas, además de las corporaciones y de los habitantes, es un gran logro. Entonces, esos retos de transformación, creemos que esos lineamientos evidentemente tienen que tener las consideraciones ambientales, pero seguramente el Ministerio de Agricultura va a tener mucho más elementos de juicio para ver cómo se dan esas transformaciones productivas entre lo que hoy no es viable, actividades agropecuarias mecanizadas de alto impacto, a actividades agrícolas que lo permite la ley, pero de bajo impacto. Entonces esa construcción conjunta me parece que fue uno de los grandes éxitos en general, como que se circunscribe que el tema ambiental es de responsabilidad solamente de las corporaciones autónomas regionales, de los institutos de investigación de parques y del Ministerio de Ambiente, y resulta que no, los sectores productivos tienen una profunda responsabilidad en los mecanismos. De hecho, esas transformaciones productivas tienen que, esas alternativas productivas que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan, disminuyendo los impactos, tiene que ser una construcción colectiva, y creemos que entre todos tenemos que construir eso, evidentemente liderados por el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Hablando de eso, Ramón, ¿qué tan activa fue la participación de las corporaciones en el seguimiento y la elaboración de este proyecto de ley? Sí, porque son actores claves, están mencionados casi que en cada artículo. Sí, para las corporaciones autónomas regionales, la participación en el proceso, digamos, del proyecto de ley fue siempre positiva, en el sentido en que nosotros consideramos que el proyecto tiene un espíritu y un objetivo completamente ambiental con el que nosotros estamos completamente de acuerdo, en el sentido de la protección de los páramos. Y las manifestaciones siempre fueron en ese sentido, pero pues tenemos el pero, que es que ya cuando sale el texto definitivo vemos que nos afecta desde el punto de vista de financiación el segundo recurso más importante que tienen las corporaciones para su gestión, y con el que inclusive hacen gestión en el territorio, en las cuencas hidrográficas donde están los páramos. Ahorita llegamos al punto de las transferencias del sector eléctrico, porque además ese tiene muchas aristas, lo voy a dejar en el parqueadero un segundito, pero quería entonces preguntarles en detalle, yo como habitante del páramo, representante, después de que el presidente, digamos, apruebe esta ley, ¿qué ventajas tengo? ¿A dónde acudo? ¿Qué significa para los habitantes del páramo que haya tenido éxito este proyecto? En la discusión concluimos que sin los habitantes de páramo es muy complejo lograr el objetivo. Digamos que la herramienta más importante que se tiene para lograr la conservación y la preservación de los páramos son los habitantes de páramo, los paramunos, los que conocen el territorio, los que tienen el arraigo, los que tienen sentido de pertenencia por ese territorio. Y sin ellos definitivamente no se podría lograr el objetivo, es algo muy importante que tiene el proyecto. Para el resto de los colombianos, esos son unos ciudadanos especiales, y se lo dijimos a ellos, a los que realizan actividades allí, a los alcaldes, que algunos alcaldes veían en riesgo su viabilidad fiscal, dado que el impuesto más importante que ellos tienen, que es el impuesto predial, el impuesto corriente de libre destinación más importante de los entes territoriales, es el impuesto predial, se podría haber afectado a que actividades económicas como la extracción de minerales, inclusive las agropecuarias, pues no iban a dar la oportunidad de que ese impuesto se mantuviera. Con todas esas discusiones, yo creo que todos debemos reconocer, y el resto de los colombianos debemos retribuir y contribuir a que paulatinamente ellos vayan haciendo una transición en sus actividades, en el uso del suelo, pero definitivamente no se afecte sus ingresos. ¿Cómo se resolvió específicamente el tema del predial? O sea, ¿hubo cálculos que aseguran que van a llegar otros recursos de libre destinación para los municipios paramunos? No, pues no está descrito exactamente en el proyecto, pero el proyecto sí tiene un capítulo muy importante en la parte financiera que habla de cómo proveer a los municipios para que esos recursos sean
digamos, de alguna forma suplidos y lleguemos al balance de las necesidades que ellos tienen. Y sobre todo la asociatividad. Y desde la asociatividad, desde los gestores de páramos, cómo vamos inyectando unos recursos para que cada uno de los ciudadanos, habitantes de páramo, tenga el ingreso justo y necesario para tener una vida digna. Camilo, ¿cómo desde la perspectiva del ministerio, cómo se negoció con los alcaldes? ¿Cómo se reemplaza el predial? Lo que nosotros hicimos fue, Colombia, el desarrollo del campo ha sido a través de la explotación agrícola. Digamos, desde 1936, la forma de que se me están yendo muy lejos. Sí. Tengo preocupaciones del predial. Pero para explicar el contexto, y es que su valor o el predio vale es porque tú lo puedes explotar. Y la explotación implica una actividad económica. Pero no se había visto cómo la conservación también hace parte del valor económico del predio. Digamos que el proyecto de ley lo que hace es dar un mandato al Ministerio de Ambiente y a la Liga para que se incorpore dentro de la valoración de los predios la conservación. Es decir, uno de los criterios... ¿Solamente en los páramos o en adelante en todo el territorio? Por ahora en los páramos, lo hicimos por ahora obligatoriamente para los páramos, porque dijimos, uno de los principales fundamentos que tiene la conservación es el no destruir, es el no tocar. Pero el no tocar no estaba teniendo un valor económico y representativo dentro del valor del mercado del predio. Ahora, con las metodologías que tenemos que aplicar con el IGAR, vamos a hacer eso, vamos a lograr eso. ¿Y en qué plazo creen que logren una valoración ecosistémica del valor de los predios? Nosotros creemos que en el término más o menos de 6 meses, la ley nos da un año para la reglamentación al gobierno nacional, pero más o menos un término muy corto de 6 meses, podemos estar incorporando la variable ambiental dentro de los precios y los costos unitarios que tiene el precio de la tierra, que era lo que nos estaba conservando. Pero ahí me confundo, porque eso al final lo tienen que pagar los privados. El predial lo paga el dueño del predio, que no puede tener ahí actividad económica. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho una batería desde el Ministerio de Ambiente en cabeza del doctor Luis Gilberto Murillo en relación con el tema de los servicios ecosistémicos y el pago por servicios ambientales. Nosotros ya tenemos una ley desde el 2017 en relación a cómo se puede incorporar en la variable económica una actividad de conservación que sea usufructuaria, que tenga un valor adquisitivo por parte de las personas que son propietarias de predios que tienen un grado de conservación interesante en su interior. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que con todo el desarrollo que estamos teniendo frente al tema de la economía verde, frente al tema de conservación, frente al tema de pago por servicios ambientales, estamos garantizando que el día de mañana el conservar pague, que es lo que no está ocurriendo hoy. Hoy lo que ocurre es el destruir es lo que paga, el talar es lo que paga, la conservación, el impuesto al carbono. No, yo entiendo el principio, pero sigo sin entender en la práctica, digamos, el primer pago de predial del 2019, estas personas dueños de unos predios probablemente se les va a subir la valoración catastral y van a tener que pagar un predial superior. Entonces allí va a llegar el Estado. En ese plazo va a llegar el Estado, ¿con qué? Va a llegar el Estado a través de un mecanismo que se llama el pago por servicios ambientales, en donde vamos a retribuir que efectivamente su predio, al tener grados de conservación, reciba dinero. Del Estado. Del Estado. Del Estado. ¿Y de dónde? Si tenemos cada vez, Mauricio, no sé si alguien más quiere, ¿de dónde van a venir esos recursos? Pues hay unos fondos, digamos, hay unos ejemplos como el Banco 2, que son unos instrumentos económicos que han venido siendo utilizados antes de la reglamentación de pago por servicios ambientales. Hay unas posibilidades de compensaciones también que se están considerando, de compensaciones de proyectos que tienen que hacer, que tienen licenciamiento ambiental y que tienen que hacer compensaciones en algunos territorios, y precisamente se establece a través de la Ley de Pago por Servicios Ambientales y a través de esos instrumentos que se han venido, del COMPES y de unas reglamentaciones que está sacando el Ministerio de Ambiente, precisamente para poder tener recursos de privados que puedan hacer inversiones también en esos sectores. Entonces un gane-gana. Realmente el tema de pago por servicios ambientales era un gran vacío que tenía el sector ambiental, y creemos que con recursos del sector privado, digamos, que puedan invertir en eso, puede ayudar a esos propósitos de conservación, tanto en bosques como la Amazonia o el Pacífico colombiano, como en estos ecosistemas estratégicos de páramos. Puede ser un ejercicio muy interesante. El tema de las compensaciones, por ejemplo,
tenía unas dificultades de implementación y creemos que con estos instrumentos que ha venido diseñando el Ministerio en el último año se abre una posibilidad enorme para efectivamente lograr metas de conservación, de protección, de traslado, digamos, de actividades de alto impacto a unas de menor impacto en estos ecosistemas, con beneficio para las comunidades. Creemos que fue uno de los grandes éxitos realmente y creemos que vale la pena y evidentemente que ojalá el nuevo gobierno continúe en la misma línea. Pero hay que decir, Carolina, que el tema no es abrupto, o sea, precisamente el proyecto habla de una reconversión gradual de todas estas actividades, no es que las personas que hoy estén realizando actividades agropecuarias y mineras a partir de la sanción de la ley, pues definitivamente se tengan que, como estaba planteado al principio con la sentencia, se deban salir, no. Hay una reconversión gradual y eso nos va a permitir, a partir de ese capítulo que habla del saneamiento predial, ir identificando, digamos, algunas alternativas. Yo creo que este es un tema, igual que la regulación, que amerita más debate y esas realidades y todas esas cosas cambiantes nos deben llevar a otros planteamientos adicionales para subsanar algunas cosas que se vayan presentando. Sí, no, a mí lo que me parece de entrada es que es muy complejo. Digamos, es muy compleja la cantidad de herramientas a las que van a tener que tener acceso los municipios, las autoridades ambientales, se mete como jugador parques con una cuenta. Es decir, la ley, y quizás es necesario porque este es un tema complejo que requiere de soluciones complejas, pero aprovecho que tenemos aquí al director de Corpochibor que tiene, por supuesto, jurisdicción en Páramo. ¿Cómo cree que vamos a lograr que esta complejidad se traduzca en oportunidades reales para los habitantes del páramo? Muchos de estos municipios en páramo tienen baja capacidad de gestión en términos generales y sobre todo, pues digamos, manejar el programa de pago por servicios ambientales, el programa de transformación productiva, directamente a los campesinos van a tener un nivel de productividad grande. ¿Usted cómo cree que esto llegue a esas realidades? Bueno, nosotros incluso ya venimos haciendo trabajos al respecto. La corporación, nosotros tenemos 6 complejos de páramo en los cuales ya venimos trabajando, incluso estos 6 complejos de páramo ya están delimitados y declarados como áreas estratégicas. Y venimos haciendo trabajos ya de reconversión. A nosotros nos preocupa bastante ya es la forma de cómo se van a hacer las inversiones allí en estos páramos. A nosotros como corporación tenemos 311.000 hectáreas, de las cuales aprovechamos nuestros recursos como transferencia del sector eléctrico. 70% de nuestro presupuesto son transferencias del sector eléctrico. Y ahora nos dice tenemos que incluirlo a páramo, es decir, es el 14% de nuestro, perdón, el 7% de lo que tenemos en páramos. O sea, el 70% de sus recursos se va a tener que ir a atender el 7% de su no está jurisdicción. definido, no está definido y nos preocupa eso. A nosotros nos preocupa. Tenemos 311.000 hectáreas, de las cuales nos dice ahora de su presupuesto, el 70% de su presupuesto real como corporación, vamos a invertirlo en la zona de páramo. Es decir, vamos a quedar con un área grandísima de la cuenca, de un área estratégica para el país, sin cómo invertirlos. Es decir, vamos a quedar donde invertimos en educación ambiental, donde invertimos en otras áreas de bosques, donde invertimos en biodiversidad, porque no tendremos recursos. Eso nos preocupa vamos a ir bastante. pronto al corte, pero aprovecho para preguntarle al Ministerio cómo se contempló este tema y esta distribución cuando estaban elaborando el proyecto de ley. Lo primero es que los porcentajes de las transferencias no han variado. Entonces lo primero que hay que decir es que los porcentajes, el 3% que se le gira a las corporaciones para el tema de transferencias por este concepto seguirán siendo transferidos. Pero expliquémosle a la audiencia, ¿sí? ¿El 3% de qué? El 3%, el artículo 45 de la ley 99, que es el que se está modificando con el artículo 24 del proyecto de la ley de páramos, establece que hay unos porcentajes, un 6% de las transferencias del total de la generación de la energía que hacen las empresas que surten o que tienen embalses, son las que tienen que transferir a las corporaciones un 3% y un 3% para los municipios. Ese 3% de las corporaciones autónomas regionales, hay un porcentaje incluso que se saca para temas de funcionamiento, que es un 10%. Y fuera de eso, ese porcentaje que les queda a ellas tienen que invertirlos en temas relacionados con la protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que está haciendo el proyecto de ley? El proyecto de ley no está diciendo que ahora todo el porcentaje se va para el tema de protección de los ecosistemas de páramo. Lo que está haciendo es llamando la atención. ¿En qué llama la atención? Pero la redacción, ¿sí? y ya lo he examinado con varios abogados, la redacción hace parecer que sí tienen que invertirlos todos. ¿En qué llama la atención? Llama la atención en que ahora
con la delimitación de los ecosistemas de páramos, sabiendo que son las fábricas de agua, que es lo más importante que hoy tenemos más que el oro, porque hoy el agua es más importante que el oro, estamos diciendo es, usted que tiene páramos dentro de su jurisdicción, tiene que empezar a mirarlos de cara a hacer inversiones allí. El proyecto, la ley no dice cuál es la distribución. Y digamos que nosotros desde el gobierno nacional ya hemos empezado a trabajar en la reglamentación de la ley a través de las cuales esas interpretaciones que nos parece desafortunadas desde el gobierno nacional puedan ser zanjadas. Porque pues al final el presidente sí ha dado una instrucción y el ministro ha dado una instrucción en el sentido de poder dar claridades que la ley no las está dando para que a través de la reglamentación se diga cuál es realmente el porcentaje que se iría. Va, perfecto. ¿Sí? Ya volvemos entonces para discutir este tema, que a pesar de que al principio no fue el que más polémica causó, se está convirtiendo en el foco de la atención de la ley de páramos. Ya volvemos. Bienvenidos de regreso. Aquí hasta se va caldeando el ambiente en la discusión en el descanso, pero primero tratemos de explicarle a quien no haya estado en 8 trámites de ley relacionados con páramos o con transferencias, cómo funcionan las transferencias del sector eléctrico, qué son, cómo funcionaban hasta ahora. Ramón, por favor. Sí, como lo decía, las corporaciones autónomas regionales, desde la ley 99, inclusive desde la misma Constitución, se le definieron unos recursos para la gestión ambiental regional. En la Constitución se definió el tema de la sobretasa al predial. Ese es un recurso propio de las corporaciones. La ley 99 trajo un recurso que históricamente traían las corporaciones, o sea, las que existían antes de la ley 99, que se dedicaban al tema del fomento, digamos, del desarrollo, recibían la transferencia al sector eléctrico. Entonces la ley establece en el artículo 45 que las empresas generadoras transfieren el 6%, 3%, de lo que generan, digamos, del costo de lo que generan, 3% a los municipios y 3% a las corporaciones autónomas regionales. Y eso se porque, invierte, digamos, la generación sí, eléctrica, que es a base de agua, le debe a la conservación de las cuencas, digamos, su capacidad de generar. Entonces es una forma de que los generadores le paguen a las autoridades, tanto locales como ambientales, por tratar bien las cuencas para que ellos puedan generar. Sí. Inclusive también las térmicas, como utilizan agua para el tema de refrigeración, también tienen la obligación de transferir, de hacer esa transferencia y estar exentas entonces del pago de la tasa por uso del agua. Por eso la misma ley les impone, digamos, esta transferencia. Y hasta ahora, y perdón para yo ir ayudando a explicar, hasta ahora esas transferencias se hacían directamente entre las empresas, las corporaciones y los municipios, ¿verdad? Sí, señora, así es. O sea, directamente llegan esos recursos a la región para la gestión ambiental. Inclusive ahora el director de Corpochivor podría contar qué hacen ellos, que el 70% de su presupuesto es transferencia al sector, qué es lo que hacen ellos con esas transferencias. La preocupación que nosotros tenemos es que sabíamos que había en el proyecto de ley de páramos la intención de incrementar en 1% esas transferencias para que ese 1% se pudiera dedicar exclusivamente al tema de páramos. Y la ley como quedó establece inclusive que ese 1%, o así estaba previsto, vendría un fondo nacional, que es el Fondo Nacional Ambiental, donde habría una subcuenta de páramos. Ese, digamos, era el espíritu y en lo cual nosotros estábamos completamente de acuerdo bajo el contexto de que no se iban a tocar los recursos que hoy se utilizan en la región y que reciben directamente las corporaciones. Ahí no sabemos exactamente qué pasó, pero ese 1% adicional desapareció y cuando uno lee hoy cómo quedó el texto de la ley, pues se puede interpretar, porque no se define qué porcentaje, que las transferencias del sector eléctrico donde se reciben y donde hay páramos deberían ir al FONAM. O sea, se centralizarían unos recursos propios de las corporaciones. Nosotros lo que creemos, como le digo, es que el espíritu de la ley, estamos de acuerdo en la protección de los páramos, o sea, es un tema de la naturaleza de las corporaciones autónomas regionales, pero eso es lo que nosotros hacemos con esos recursos. Entonces, por eso nosotros decimos que es una paradoja que en un proyecto de ley para protección de páramos de alguna manera tengamos el riesgo de perder los recursos. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es por qué no se regresa ese proyecto al Congreso y se corrige, porque lo que en nuestro criterio, digamos sin conocer el momento de la conciliación ya como se dio, debería simplemente no reformarse entonces el artículo 45 de la ley 99, porque hoy las corporaciones lo hacen
con esos recursos hacen todo el tema de protección de pronto, cuencas donde están los páramos. Mauricio, explicarnos un poquito cuál es la intención de no dejar el porcentaje claro desde la ley, o cómo se tiene pensado, representante, cómo se tiene pensado gestionar ese. En la redacción sí es importante decir que inicialmente se estaba proponiendo un 1% más, que al final que iba también parte para Parques, que hubiera sido muy importante porque Parques sufre también de cuidar gran parte de los páramos y no tener ninguna fuente de financiación que no dependa o del techo fiscal o del presupuesto general de la nación, que es un enorme problema para la entidad. Al final, Carolina, lo que siempre hemos dicho es que el sector ambiental en este país nunca ha tenido el recurso justo y necesario, suficiente, para todo el reto que tiene y toda la responsabilidad que conlleva. Cualquier movimiento que se haga dentro del escaso presupuesto que hay, pues genera lo que hoy estamos advirtiendo, ¿no es cierto? Pero no suena bien decir que el recurso se perdió. El recurso no se ha perdido, el recurso está ahí, intacto, tal cual. Hay una advertencia... ¿Pero se centraliza el recurso? No, hay una advertencia muy importante, y es decir, de todo el recurso, de la forma en que se utiliza, una cuenca pues igual abarca un área supremamente grande y diferentes actividades en diferentes espacios de la cuenca, pero lo que le está diciendo es, no descuide el páramo. Es más, montemos un porcentaje X para que solo se dedique al páramo, el resto de la cuenca manéjelo tal cual lo está manejando. Pero si digamos la fórmula, ahorita entramos al ejemplo de corporación. La evidencia de la necesidad del cuidado específico, de la destinación específica a una parte de los páramos, con todo el buen trabajo que hacen las corporaciones autónomas regionales, es el diagnóstico de la situación actual de los páramos. Porque si además de haber tenido todo el recurso necesario para eso, le hubiéramos puesto especial atención a algo sin lo cual no existiría el resto de la cuenca, pues no estaríamos diciendo, venga, préstenle atención. Es que lo que ha sucedido en los páramos, pues atribuyámoslo a muchas cosas, pero dentro de eso, a que pues había un descuido X, ¿no es cierto? Y eso pues no le vamos a echar las culpas a las CAR. Hay muchos factores que influyen en esa situación. Sobre todo la incertidumbre de los últimos 10 años. A mí me preocupa algo. A mí me preocupa la intervención de Camilo y del representante en hacer el comentario que pareciera que nosotros como corporaciones no le pusiéramos cuidado a los páramos. Y por el contrario, nosotros en este momento, y sé que todas las corporaciones del país hemos declarado y delimitado estos páramos. Nosotros tenemos el 100% de los páramos delimitados como corporación y somos una corporación así de pequeña. Las corporaciones grandes también lo han delimitado. Tenemos reconversión agrícola, tenemos proyectos de turismo de naturaleza. Entonces tenemos mucha actividad en los páramos, es bastante, y bastante también el componente social, que es lo importante también de la ley. Es cómo hacer la combinación páramo también comunidades. A nosotros sí nos sigue preocupando mucho cuál va a ser el porcentaje de transferencia a la centralización de los recursos. Mauricio me hacía caras cuando yo dije que se centralizan los recursos, quizás la audiencia y la comunidad preocupada por la sostenibilidad en general no lo sabe, pero esta tensión entre el gobierno nacional y las corporaciones por la administración de sus recursos es de vieja data. Gran parte de los recursos de las corporaciones están amarrados, tienen destinación específica a través de muchas distintas leyes, y muchas veces las corporaciones se quejan de que su autonomía se ve limitada porque no pueden elegir en qué gastar los recursos de acuerdo con su criterio. Por eso preguntaba yo, ¿mandan los recursos al FONAM, sea el porcentaje que sea, lo centraliza? Pues, a ver, primero, eventualmente se puedan centralizar algunos de los recursos. Primero yo planteo la dificultad que hay en establecer un porcentaje fijo cuando en una ley, para eso están los decretos reglamentarios, cuando el porcentaje de páramos dentro de cada corporación autónoma regional que reciben las transferencias del sector eléctrico, hay 27 CARs que reciben transferencias del sector eléctrico, algunas tienen páramos, otras no tienen páramos, y algunos de esos en los drenajes van a la central hidroeléctrica en particular, 11 de ellas. Entonces, en ese escenario, establecer si iba a ser el 1, el 2, el 5% de las transferencias del sector eléctrico en una ley, yo creo que hay que poner, digamos, sensatez, hay que tener una sensatez que era muy difícil hacerlo en ese universo en un proyecto de ley. Para eso está la lógica jurídica, entiendo que es precisamente para eso están los decretos reglamentarios. Entonces, lo que eventualmente se centraliza son unos pocos recursos, no unos pocos, los recursos que correspondan para atender un ecosistema, entre otras cosas, con un reto adicional, digamos, el escenario que está planteando el director de Corpochivor o
Ramón, son escenarios en el hoy que no hay una ley que está requiriendo unos retos adicionales. Es que en este escenario había papicultores, había mineros y había otras actividades productivas que estaban generando grave deterioro. Entonces lo que se está diciendo es, con esos recursos adicionales, usted va a tener que invertir un poco más porque va a tener que ocurrir una reconversión, una transformación de actividades productivas de alto impacto a bajo impacto. Entonces tiene sentido que haya unas asignaciones específicas. Y el otro tema es que cuando la mayor parte de los páramos del país, hay un complejo de páramos que hay 5 corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción sobre el páramo del Almorzadero. Hay otras, la gran mayoría, tienen 2 o 3 corporaciones autónomas regionales en el país. De los 37 complejos de páramos, que tengan son 12 corporaciones autónomas regionales, 2 corporaciones comparten páramos y 3 corporaciones comparten también 12 corporaciones, repiten, tres corporaciones tienen jurisdicción sobre eso. En ese complejo, plantear que una entidad de orden nacional, el Ministerio de Ambiente, a través de un plan de manejo ambiental que tiene que ser acordado y donde va a estar el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas, la verdad es que yo no considero que sea un exabrupto, al contrario, me parece... No un exabrupto, pero ¿no le parece muy complejo, Mauricio? ¿Cuántas veces usted, que es experto en lograr acuerdos entre agricultura, minería y ambiente, eso... Sí, Carolina, pero digamos, creo que el camino es precisamente llevar a un diálogo y creo que estos escenarios lo que propician es, por fin, digamos, también existía otro instrumento que eran las comisiones conjuntas, en donde supuestamente esas diferentes ¿Ustedes han ido alguna vez a una sesión de una comisión conjunta? No, y tampoco funcionaron. Entonces también ver con que lo que no ha funcionado nunca va a funcionar, no, yo creo que plantea un reto, pero también plantea unos instrumentos para poder salir adelante con ese nuevo reto. Yo quiero comentar algo. Estamos hablando frente a comisiones conjuntas. Y lo que dice Mauricio es cierto. Ahí los páramos no tienen límites. Es decir, ni hasta aquí llegó el departamento de Boyacá o el departamento de Cundinamarca o de Risaralda, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo, y quiero resaltarlo porque también me parecía que Mauricio decía que no funcionan las comisiones conjuntas. Nosotros tenemos unas comisiones conjuntas de mucho interés. Fui yo la que cuestioné el funcionamiento, no voy a dejar que le echen la culpa a Mauricio. Hay un páramo que se llama el páramo de Rabanal. Páramo de Rabanal aporta el 70% del agua a la ciudad de Tunja, que es una ciudad capital de un departamento estratégico. Y en crecimiento. Y en crecimiento bastante grande. Y allí convergemos la CAR, Cundinamarca, Corpo Boyacá y Corpo Chivor. Y la comisión conjunta funciona. Y estamos trabajando, nosotros tenemos la Secretaría Técnica y funcionamos. Y eso es un ejemplo de trabajo de comisiones conjuntas, cómo se ha venido desarrollando el trabajo y el interés que tienen las corporaciones en este trabajo de páramos. Perdón, no le he dado la palabra a Camilo desde atrás. Tengo descuidado a este lado de la mesa. Sí. Igual los recursos que van al FONAM, que no van a ser todos, sino va a ser un porcentaje que es lo que defina el gobierno nacional. ¿Y ese porcentaje se va a definir por extensión para MUNA o cómo lo tienen? Ahí vamos a cruzar diferentes variables, estamos analizando, incluso estamos en una mesa de trabajo con las corporaciones autónomas regionales, en donde podamos tener en cuenta criterios de localización del proyecto, criterios de extensión del páramo. ¿Del proyecto eléctrico? Del proyecto hidroeléctrico, que es el que genera el recurso. Y basados en esos vamos a tomar unos lineamientos. Por eso no se puede dejar un porcentaje quieto y estático en una ley, porque el día de mañana trabajar estos porcentajes va a ser más complejo, ¿sí? Pero lo que hay que resaltar es que cuando se habla del tema de centralización parece que nosotros les estuviéramos sacando a las corporaciones la inversión que tienen que hacer en los ecosistemas de páramo. No. Cuando se habla de que hay un porcentaje de esos recursos que van al Fondo Nacional Ambiental, esos recursos van a ser redistribuidos entre las corporaciones aportantes, el Fondo Nacional Ambiental, el FONAM. ¿Quién distribuye? El Ministerio. Pero o sea, el Ministerio va a decidir a dónde van los recursos. Pero ¿cómo se hace esa distribución de los recursos? Las corporaciones presentan proyectos, postulan proyectos y estos proyectos son los que son, a partir de eso, financiados con esos recursos. O sea, la plata no se va a ir para otras corporaciones autónomas regionales, va a ser para las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué recursos se le dan a las corporaciones para preparar proyectos? Digamos que ahí nosotros tenemos toda una estrategia que ya hemos hecho a través de la Oficina de Planeación, en donde hemos generado nuevos reglamentos operativos del FONAM, hemos generado una reestructuración del FONAM para que se vuelva mucho más eficaz y eficiente. ¿Y se va a publicar?
Obviamente todo eso ya está. Ningún reglamento operativo del FONAM es público. Nosotros lo que hicimos fue, desde la llegada del señor ministro, fue revisar cómo estaba funcionando el FONAM, porque el FONAM, independientemente de la discusión que tengamos frente a la financiación de los ecosistemas de páramo, sí adolecía de un ejercicio de eficacia y eficiencia. Llegaban los recursos en noviembre para gastarse en diciembre. Exacto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Nosotros hicimos una reestructuración del FONAM con el Ministerio de Hacienda, con el DNP, a través del cual esa forma de redistribución de recursos va a ser mucho más fácil, mucho más eficiente, mucho más rápida y ágil. ¿Sí? Y hemos, a través del reglamento operativo y hay unas directrices que ya sacó el Ministerio, a través de las cuales estamos dando reglas de juego claras para que se presenten los proyectos. Digamos, en gracia de discusión, los proyectos o los recursos van a seguir financiando el tema de la conservación de los ecosistemas de páramo. A partir de que no va a ir para otras más recursos y la corporación por esa ruta pudiera tener más. Pero entonces yo entiendo, Ramón, que los recursos que antes llegaban directamente a la cuenta bancaria de la corporación ahora van a ir al FONAM para que las corporaciones, no todos, un porcentaje de acuerdo con una fórmula que aún no está definida, va a ir al FONAM donde hay que presentar proyectos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que esto despierta en las corporaciones? Y ahorita entramos a tratar de hacer el caso práctico con los recursos de Chivor. Sí, pues todo lo hemos dicho. O sea, el problema es que son recursos, la preocupación es que son recursos que hoy le llegan directamente a las corporaciones, o sea, específicamente lo de transferencia al sector eléctrico, inclusive, como está la ley que hoy en día, digamos, la corporación que recibe transferencia del sector eléctrico, donde está ubicada esa cuenca, invierte los recursos en toda la gestión ambiental de su jurisdicción. Eso es lo que se hace hoy con las transferencias del sector eléctrico por parte de las corporaciones autónomas regionales. Entendemos claramente que lo que hemos hablado hasta este momento es que es cierto que nosotros estábamos de acuerdo en que si se incrementaban en ese 1%, como nos decía el doctor Luciano, adicionales a lo que hoy se recibe, nosotros estábamos de acuerdo que esos recursos donde hubiesen el tema de páramos vinieran a ese Fondo Nacional Ambiental, a una cuenta, a una subcuenta especial y se hiciera la distribución desde el Ministerio y eso se reglamentara. En este momento, como no se logró, digamos, no apareció ese 1%. Acolgen hizo sus influencias en el Congreso, no es según Carolina Urrutia, es según portafolio, para limitar el 1% adicional. Listo. Entonces lo que quedó es que casualmente lo que veníamos recibiendo directamente, parte de esos recursos van a venir entonces al Fondo Nacional Ambiental, como lo acaba de explicar Camilo, donde en un procedimiento tendríamos que presentar proyectos para redistribuir. Nosotros creemos pues que lo normal y lo lógico sería pues que se devolviera el proyecto al Congreso para hacer esa corrección. Pero como no hay Congreso. No hay Congreso, pero pues existe el Congreso, o sea, es el procedimiento normal. ¿Sí? Si esa es nuestra primera opción, creemos que se debe corregir, digamos, el proyecto de ley, porque realmente, en nuestro criterio, cuando miramos el proyecto de ley, son los únicos recursos tangibles, digamos, que se están tocando. Y lo que se está haciendo, pues así sea una parte, es centralizar el manejo de esos recursos, que son recursos propios de las corporaciones. Tenemos solo 5 minutos más, entonces les voy a pedir intervenciones muy corticas. Director, brevemente, ¿cómo se imagina que va a cambiar esa gestión de recursos en su día a día? Recursos que le llegaban trimestralmente, ¿qué tanto le deja un hueco? Bueno, nosotros sí nos quedamos muy preocupados. Nosotros con los recursos de transferencia al sector eléctrico, que es el 70% de la corporación y que en este momento no está claro cuánto nos tocará transferir al FONAM. Nos preocupa porque nosotros no solamente trabajamos en páramos, sino también trabajamos en toda la cuenca. Y necesariamente cuando hablamos de cuenca, hablamos de muchas cosas. Nosotros hemos hecho ordenamientos forestales en toda la jurisdicción. Tenemos centros de rehabilitación de fauna, que en la práctica forman parte también de complejos de páramos muchos de estos animales. Tenemos procesos de educación ambiental, tenemos situaciones de administración de la misma agua. Entonces, de acuerdo con el porcentaje, ustedes van a ver algunos proyectos quizás complicados. Bastante complicados, pues nosotros como corporación que tenemos el 70% de los recursos de transferencia del sector eléctrico y que no sabemos en este momento cómo vamos a entrar a aportarlos al FONAM y cómo, entonces ahora a través de proyectos, nos toca ir a rescatar los mismos recursos nuestros. Representante, dice usted que no cree que se vean peligrosos. No, Carolina, yo pienso lo siguiente, pues evidentemente la creación de un proyecto lleva consigo pues la identificación de un problema o de una oportunidad
que a su vez pues trae conflicto de intereses, los intereses de la comunidad. Ahorita pues ya, digamos, a falta de una discusión, un debate que se debe dar en la reglamentación, los intereses de las CAR. Yo no quiero dejar en el ambiente, digamos, la sensación de que nosotros estemos opuestos a las carnes, más faltaba. Las consideramos pues, digamos, la herramienta del Sistema Nacional Ambiental en los territorios, y todo eso es fundamental. Hay un reclamo de alguna parte de la comunidad que dice hay que hacer una reforma a las CAR, pero eso es otro cuento distinto. Hoy la valoración total al trabajo que hacen las CAR. Yo al contrario veo una oportunidad. Es probable que el FONAM y la subcuenta Páramos tenga una robustez a partir de que se enriquece no solamente de las transferencias de uso del agua, sino de otros importantes recursos. Y ¿qué serían cuáles? Un porcentaje X que se destine con especificidad del 70% a Páramos, devuelva el doble o el triple, a partir de unos proyectos que se organicen desde, también obligado por la ley, unos planes de manejo ambiental exclusivos para los páramos. Perfecto. Vamos entonces pues a la coyuntura que me preocupa un poquito. Mira, yo quiero, digamos, es un mensaje importante a los habitantes de páramo y ahorita ya las corporaciones. Esta ley se hizo para avanzar, para ayudar hace falta un debate, una discusión adicional. Pero mi doctor, yo pienso que la ley está hecha básicamente es para aportar. De acuerdo, y creo que en la mesa y en las discusiones de las que he sido testigo, todos estamos de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo con toda la ley, con la excepción quizás de 1 o 2 artículos, ¿cierto? ¿Qué se hace? Sé que hay conversaciones con el presidente a ver si la ley se sanciona o no se sanciona. La segunda opción es que se sancione la ley, se demanden los artículos y sea la Corte que resuelva. ¿Cómo le están viendo ustedes? Y les doy una breve conclusión de un minutico a cada quien. Tenía pendiente a Mauricio. Definitivamente es necesario, desde la perspectiva nuestra, sancionar la ley. Los temas creemos que pueden ser solucionados a partir de la reglamentación, y eso es un ejercicio en el que ya está trabajando las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente, y nosotros estamos dispuestos a apoyar toda la información técnica. Lo otro yo sí creo es que se plantea un reto enorme. Otro tema, los recursos que van a provenir parece que no existieran, pero existen. El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Agricultura tienen la responsabilidad en la ley de asignar recursos para las transformaciones que se tienen que dar entre su sector productivo, y para mí ese es uno de los grandes avances, porque en general cada ministerio trabaja de manera desarticulada, y creo que el mensaje de la ley es muy positivo. Y por último, es el reto para el nuevo gobierno. El 0.3% del presupuesto general de la Nación es lo que se destina al sector ambiental, al Ministerio de Ambiente, parques, institutos de investigación y corporaciones autónomas regionales. No tiene sentido. Realmente creo que uno de los retos que tiene que quedar para el nuevo gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo es la asignación adecuada de proyectos ambientales, de recursos ambientales para un adecuado funcionamiento. Ramón, ¿por qué no los deja tranquilos la posibilidad, o los podría dejar tranquilos unos acuerdos en la reglamentación que permitieran que se sancionara la ley? Pero lo lógico es que en este momento la ley no se ha sancionado. Y el camino normal es que, si estamos de acuerdo en que no se logró ese 1% y se están centralizando unos recursos, así sea en un pequeño porcentaje, en nuestro criterio debería corregirse la ley. En el proceso, ya si se sanciona, tendríamos que entrar y estaría el tema de la reglamentación, y si en la reglamentación definitivamente no se lograra, pues sería el tercer camino que tú dices, que seguramente la Corte Constitucional será la que entra a definir. Pero creemos que esos son caminos a los que no deberíamos llegar. En nuestro criterio debería corregirse de la misma ley. Trámite complejo. ¿Qué tanto podría haber un acuerdo, digamos, de presentar este mismo proyecto de ley al comienzo de la siguiente legislatura con mensaje de urgencia y que se aprobara todo menos el 25? Una redacción distinta en un artículo de la ley no agotaría toda la discusión. Por eso siempre va a ser necesaria una reglamentación. Y yo invito a las CAR a que participemos en una mesa bien juiciosa para la reglamentación, que nos genere confianza, que nos quite todas esas dudas, que al contrario nos presente oportunidades, que el FONAM y la subcuenta Páramo se comprometa con invertir un peso desde las transferencias del uso del agua y nos devuelvan 2 o 3, algo como eso, en algo que realmente, como lo estaba diciendo Mauricio, nos dé la oportunidad de lograr el objetivo de conservar y preservar los páramos. Esta ley tiene su filosofía, tranquilidad para los habitantes de Páramo, y ahorita ya, delante de esta discusión, generar las herramientas en donde las CAR son fundamentales. Mensaje del Ministerio al presidente: ¿sancione o no sancione? Sancionar. Definitivamente nosotros desde el inicio, en compañía con los representantes liberales, hemos dicho y hemos mantenido un acompañamiento constante al proyecto de ley. Consideramos que esta ley es una ley buena,
es una ley que la necesitamos desde hace mucho tiempo y es una ley que va a apoyar a las comunidades. Bueno, muchísimas gracias, estaremos todos pendientes, ojalá se logre proteger todo lo que es muy bueno de este proyecto de ley, que en definitiva es la mayor parte, ojalá y este pequeño tema no limite el resto de la ley. Nos vemos la próxima semana para hablar, ojalá, de un tema clave, la confianza. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de la falta de confianza entre las corporaciones y el gobierno nacional, digámoslo con claridad. Ojalá ese sea la labor central del nuevo gobierno. Muchas gracias.